buenas tardes, amables oyentes, sean todos muy bienvenidos a Nuevas Voces. Le mando un cordial saludo a nombre de todo el equipo y de quien les habla, Juan Lagos. Como dijo en redes sociales Pacha Arpentier, animador transitorio, e insistió, hizo énfasis en el transitorio, dado que Tomás Bengolea está con una amigdalitis, así que le mandamos un gran abrazo al gran Tomás Bengolea desde su casa. Pasamos a saludar de inmediato al panel. Parto por lo más importante, Patrick. No. Pacha Arpentier, directora ejecutiva de Nuevas Voces. ¿Cómo estás, Pacha Arpentier? Muy bien, estimado Juan Lagos. Feliz de estar este primer viernes del año. Así que también aprovecho de enviar un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan, desearles un feliz año, que sea mejor que el anterior. Y que por supuesto progresemos, así que y con especial énfasis, diría yo, a las personas que me escuchan desde mi región, la región del Biobío. Perfecto. Don Patrick Poblete, ingeniero civil y director corporativo del Instituto República, y gran amigo también de la casa. ¿Cómo estás, Patrick? Todo muy bien por acá, Juan, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a La Paz, a todo el equipo y a todas las personas que nos acompañan en un nuevo capítulo de Nuevas Voces, en el primer viernes del año. Invitamos también a quienes nos ven a través de YouTube, que estén ahí en el chat participando activamente. Se dan discusiones bastante entretenidas y los vamos a estar leyendo con mucha atención. Entremos en materia inmediatamente. Estamos en medio de una crisis de seguridad que se ve día a día, que se ve con víctimas fatales y con varias víctimas no mortales también. Y lo que nos entrega desde la Fiscalía es que el general director de Carabineros está siendo formalizado. Y además con unos respaldos bastante tibios, si no decir unos antirrespaldos por parte del gobierno. Durante el día, ¿no es cierto?, el ministro de Justicia apuntó a que en el estallido social, ¿no es cierto?, del 2019 se cometieron ilícitos de violaciones a los derechos humanos. Y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, dijo que esta formalización del general Yáñez no altera el trabajo que estamos realizando con Carabineros. Es difícil de creer que no se altere el trabajo que se está realizando con Carabineros, una institución absolutamente necesaria durante estos tiempos de gran crisis de seguridad, y que no pase nada porque están formalizando al general director, Pacha Arpentier. Bueno, es evidente que sí producirá efectos esta formalización, que entiendo se va a llevar a cabo el 7 de mayo, la audiencia de formalización. Y fíjate que ayer Sebastián Pessoa, que es de la organización Yo Apoyo a Carabineros, en un programa que tenemos en YouTube que se llama La Cuenta, señaló algo que tiene todo el sentido del mundo y que lo voy a decir aquí. Dijo, oiga, pero ¿cómo es la cosa? ¿Se hacen efectivas las responsabilidades de mando o no? Porque respecto al ministro Montes, por ejemplo, se soslayó su responsabilidad de mando. Exacto. Por parte del gobierno. Y sin embargo, aquí se justifica por parte de una parte del oficialismo a esta altura, ¿verdad?, que se tiene que hacer efectiva la responsabilidad de mando del general Yáñez. Ahí hay una primera inconsistencia. Y la otra inconsistencia tiene que ver con, claro, fue Carabineros y las policías, los funcionarios policiales en general, quienes durante la Revolución de Octubre del año 2019 llevaron a cabo las detenciones de delincuentes que posteriormente fueron indultadas por este mismo gobierno bajo la excusa de ser presos políticos. Y por lo tanto, allí hay otra inconsistencia relevante, y sin duda esto genera un quiebre relevante también, estimado Juan Lagos, dentro del oficialismo, porque es claro que una parte evidentemente sostiene y está de acuerdo con la tesis impulsada por la Fiscalía, y otra parte lamentablemente ha tenido que practicar gimnasia el último tiempo y adherir a la postura, entre comillas, oficial, o la que exterioriza más bien este gobierno. Don Patrick Poblete. Sí, yo creo que hay dos elementos, al menos dos elementos clave. Lo primero es que sobre la mesa hay que reconocer que cuando la Fiscalía y los jueces mandan señales de persecución a Carabineros, de dejar en libertad condicional a personas que están, ¿cierto?, detenidas por crímenes, terrorismo, crímenes contra la institucionalidad y una serie de otros elementos, se va construyendo una suspicacia en la ciudadanía en torno a cómo estamos enfrentando la crisis de seguridad y cómo hay una objetividad o cómo está funcionando la institucionalidad en términos de combate al crimen. Entonces, cuando uno tiene a Carabineros y a la Fiscalía
puntualmente con estos, si uno quisiera poner una persona, la fiscal Chong, ¿cierto? Que ha sido una fiscal que ha liderado, ¿cierto? Este tipo de causas en torno al 18 de octubre, ¿cierto? Y ligada a las fuerzas del orden, deja al menos un manto de duda, deja al menos un cuestionamiento, deja al menos una suspicacia en la ciudadanía. Y eso es muy complicado. Si la ciudadanía percibe que efectivamente dentro de la fiscalía hay elementos, hay personas que no tienen como su primera prioridad, su primer objetivo, ¿cierto?, perseguir el delito, sino que dentro de su ejercicio hay elementos ideológicos, hay elementos de la percepción del ideal de sociedad. Eso es muy complicado en torno a la institucionalidad, ¿cierto?, a la solidez y en cuanto a la percepción de la ciudadanía de esa solidez. Y por el otro lado, el gobierno vuelve a estar en una encrucijada, ¿cierto?, en si tiene que preferir su ideología y su coherencia política. El gobierno es conocido el historial político del presidente en su época de parlamentario, ¿cierto? Y varios referentes del oficialismo, en los que eran los principales impulsores de la CAP, de hacerle frente a Carabineros, tratar de quitarle los fondos, ¿cierto?, en alguna discusión de presupuesto. Y hoy día les toca estar del otro lado de la vereda, les toca estar en la institucionalidad y se ven esta encrucijada de ser coherentes con su identidad política y todo lo que ellos han hecho en sus carreras políticas, o tener que hacer lo que es correcto para Chile. Y cuando se han enfrentado en esa encrucijada, hemos visto que el oficialismo y el presidente no han dado al ancho, y en este caso en particular se expresa en el liviano apoyo que el oficialismo, el gobierno y el presidente le han entregado, ¿cierto?, a Carabineros y a el general Yáñez. Yo creo que estamos viendo un renacer del octubrismo con esto. ¿Qué era el octubrismo? ¿Qué era una de las cosas que más caracterizaba ese momento lamentable de la sociedad chilena? Era elevar a los altares, tratar como héroes y víctimas a violentistas, a delincuentes y a criminales. Eso era. Y tener doble vara de medir a la hora de medir el actuar de los carabineros, que casi eran los delincuentes, con el actuar de los violentistas, que casi eran los héroes y los luchadores sociales. Y el principal agente que está renaciendo el octubrismo es el gobierno del presidente Boric. Así de simple. Es decir, es el gobierno del presidente Boric el que está indultando, el que indultó a estos delincuentes que incluso uno de ellos, Luis Castillo, volvió a los delitos, y a delitos muy graves. Es el mismo gobierno el que gestionó pensiones de gracia a personas condenadas por atacar a carabineros, uno por patear en la cabeza a carabineros, otro por intentar incendiar una caseta de carabineros. Es decir, es el gobierno de Chile el que está volviendo a glorificar a estos violentistas y está volviendo a demonizar a los carabineros. Y la gran pregunta del millón es: ¿cuál es la credibilidad de un gobierno que está persiguiendo a Carabineros, es decir, que está volviendo a esta lógica persecutoria de Carabineros para poder hacer frente a la crisis de seguridad que ahora tenemos, Pacho? Mira, hay un punto aquí que además a mí me parece muy curioso realmente, y yo invito a las personas a hacerse la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que la noticia de la formalización del general Yáñez fue casualidad el momento, el contexto en el que se da? Porque fíjense ustedes que se da justo en el momento en que el gobierno está fuertemente criticado por otorgar pensiones de gracias a detenidos con ocasión de la Revolución de Octubre del año 2019. Entonces, ¿será casualidad? Es decir, ¿qué pasa en nuestro sistema judicial, que incluye obviamente a la Fiscalía? ¿Están tomando decisiones judiciales, jurídicas, técnicas, o están deliberando políticamente y tomando este tipo de decisiones y su comunicación a la ciudadanía en momentos claves, en función de ideas políticas? Porque yo creo que es una pregunta que queda abierta. Segundo, fíjense que las pensiones de gracia que reciben los detenidos, los delincuentes condenados por cometer delitos durante la Revolución de Octubre del 2019, reciben pensiones de alrededor de 500.000 pesos. El sueldo mínimo en Chile... Vitalicia, mensual. O sea, un sueldo que es, primero, superior al sueldo mínimo en Chile, que asciende al mes de enero a 470.000 pesos aproximadamente. Y superior a la PGU, a la pensión garantizada universal. Es decir, en Chile el gobierno de Boric autoriza entregar remuneración mensual a delincuentes que hoy se encuentran en libertad y que son superiores a quienes trabajan o a quienes trabajaron toda su vida y hoy tienen pensiones miserables. Y por otro lado, yo creo que es importante, Juan Lago, tener conocimiento de que, si bien para la gran mayoría de los chilenos los presos políticos son personas que se encuentran detenidas por tener una idea contraria al poder de turno, contraria al gobierno de turno, pero la verdad es que para la izquierda
la izquierda suscribe un concepto de preso político que no es el mismo que suscribimos la mayoría de los chilenos. Porque para ellos, un preso político es aquel que se encuentra privado de libertad, que cometió un delito, pero que lo hizo inspirado en una idea política. Y por lo tanto no tiene la misma reprochabilidad, porque es un preso político debido a que cometió este delito por algo subjetivo, que es defender o promover una idea política. Esa es la idea, Juan Lagos, que justificó que el presidente indultara a este conjunto de delincuentes. Es la misma idea que esgrime Andrade, Daniel Andrade, el ex Revolución Democrática, en prisión preventiva por el caso Convenio, en su carta desde la cárcel. Y es la misma idea que se esgrime en Chile, el mismo concepto de preso político por parte de los terroristas, por parte de terroristas en nuestro país, y en su momento incluso Celestino Córdoba. Recordarán los que nos escuchan, porque yo sé que aquí hay mucho cambio de ministro y todo el tema, pero fíjate que la ministra Ríos, la ex ministra Ríos, ministra de Justicia, en algún momento se le pregunta por Celestino Córdoba, que lamentablemente el 4 de enero accedió a la libertad condicional. Le preguntan, oiga, pero ¿usted piensa que para usted, ministra Ríos, es Celestino Córdoba un preso político? Y ella omitió. Se dio una vuelta a carnero para no responder si Celestino Córdoba era o no era, desde su punto de vista, un preso político. ¿Por qué? Porque acceden a este, o más bien suscriben a este segundo concepto, que es aquel que se encuentra detenido por cometer un delito, pero cuando lo hace por una idea política parece que no es reprochable. Y ese es el concepto que tiene hegemonía en la ultraizquierda, Juan Lagos. Es que más allá, Pacha Arpentier, de que estos sean conceptos distintos, yo creo que es menos profundo que un problema conceptual. Esto es puro sectarismo. Esto es puro de, bueno, metieron preso a alguien al cual se asocia mi idea. Bueno, es un preso político, puede entrar es víctima, dentro claro, de la... es víctima, Claro, no es que hayan dos teorías en el derecho penal internacional sobre lo que es ser preso político. El punto es que hay ideologías que implican delito, es decir, la CAM, es decir, está dentro de su actuar y dentro de su ideario delito, y por lo tanto el hecho de que sean sorprendidos cometiendo delitos como podría cometerlo cualquier otra persona, obviamente tiene que ser tratado de igual manera. Por lo tanto, no es que sean presos políticos en ese sentido. Y en el mismo caso de, en el caso Andrade, en Democracia Viva, al final lo que quiere decir es que su ideología era parte de su ideología el defraudar al fisco, en realidad. Entonces, por eso te digo, pero para ellos no es reprochable por eso, razón. Claro, pero eso es por puro sectarismo, no creo yo que sea por dos conceptos muy sesudos que la gente discute sobre lo que es yo sí lo creo. Déjame, antes de entrar en esa discusión, Patrick Poblete, que... Sí, yo creo que hay dos elementos clave de lo que han comentado ustedes, chiquillos. Primero es este esbozo de renacer del octubrismo. Hay algo muy importante en política, que los triunfos no son permanentes. Y esto lo vivió Occidente, exacto, lo vivió el mundo del liberalismo clásico, ¿cierto? Las democracias liberales, con Fukuyama diciendo se cayó el muro, listo, se acabó la Guerra Fría, ganamos hasta el fin de la historia, ¿cierto? Esta va a ser la forma en la cual va a avanzar la sociedad. Y luego nos dimos cuenta que no. Y luego Fukuyama se da cuenta que no. Y uno encuentra, guardando todas las proporciones del mundo, pequeños elementos, pequeñas batallas en el que de repente algunas personas dicen, chuta, aquí ya ganamos, esto ya cruzamos la línea, ¿cierto? Esto ya pasó, el octubrismo murió. Pero no olvidemos que quedan grupos que hoy día te dicen, oye, mira, esto estaba en el proyecto de la convención, pero ustedes lo rechazaron. Quedan grupos que te dicen, oye, pero mira, vamos a volver apenas podamos con la idea de la plurinacionalidad, vamos a poder apenas podamos con la idea de los sistemas de justicia paralelos, y ese impulso está en la sociedad. Entonces, uno debe tener en el fondo como meta, y no, esto no solo es político, sino que la institucionalidad que cree en la igualdad ante la ley, ¿cierto?, en la separación de poderes y una serie de elementos que contravenía el proyecto de la convención, toda esa institucionalidad tiene que preocuparse activamente de instalar en el debate lo dañino, lo nocivo que son, ¿cierto?, las mutaciones, las transformaciones radicales en esa dirección. La reflexión es que podemos haber ganado la batalla frente al octubrismo, pero no hay que dejar de pelearla nunca, porque si no puede... Sí, bueno, yo sé que Juan Lagos simplifica en el fondo el actuar de la izquierda, pero yo pienso que es importante, si vamos a estar en esta defensa de las ideas, comprender por qué actúa la izquierda, cuáles son las justificaciones que explican sus decisiones, que muchas veces resultan ser incomprensibles para la ciudadanía. Porque para la gran mayoría de los chilenos, en diciembre del 2022, cuando se indulta a este conjunto de delincuentes, y el presidente consistentemente
y de alguna manera consecuente con lo que él había planteado en su programa de gobierno. Incluso hubo un proyecto de ley por parte de parlamentarios del oficialismo con el objetivo de establecer una especie de indulto general a todos los delincuentes de octubre del 2019. Bueno, ¿cómo se logra esa consistencia? ¿Y cómo nosotros logramos enfrentar esa mirada respecto al mundo? Bueno, conociendo cuáles son las ideas que lo explican o lo justifican. Y a mí me parece que esta distinción entre los conceptos, la verdad es que es relevante tener presente, porque existe una lógica que no solo se da con ocasión de los detenidos. Entonces hay una lógica detrás de que no solo se da, pero Juan, déjame terminar. ¿O hizo el ridículo cuando dijo que era un preso político? No solo se da respecto del caso de los indultados con ocasión de la Revolución de Octubre del 2019, sino que también en el caso de, por ejemplo, Celestino Córdoba, y también en el caso de Andrade. Por más que el concepto hegemónico o mayoritario, más bien, sea el que nosotros estamos conversando. Es la carta de Manuel al final del día. Estamos aquí con Paz Charpentier y Patrick Poblete en Nuevas Voces en Radio Agricultura. No se despegue de nuestra sintonía, volvemos de inmediato al segundo bloque. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Yo no sé si se grabó la discusión, que está muy entretenida, incluso cuando nos vamos a pausa. Vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido submagíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. En este último instante, esto me lo manda Carol Baum, nuestra querida amiga Carol Baum, que tiene su gran programa La Voz de la Gente. El presidente Boric nuevamente tiene problemas con la prensa. Nada más y nada menos, mientras periodistas le hacían una pregunta al presidente Boric, los asistentes intentan acallar a este periodista mediante gritos e insultos ante una mirada medio pasiva del presidente, intentando, pero ¿dónde está un ambiente seguro para la prensa para poder hacer una pregunta como corresponde? Esto no es algo inédito, lamentablemente, en el mismo gobierno del presidente Boric, o incluso cuando el presidente Boric fue candidato presidencial. Patrick Poblete, que un nuevo episodio que se suma a una persona que dice que no lee el Mercurio en la Tercera, pero después trata a un columnista del Mercurio como un columnista menor en otra instancia, una persona que dice que los matinales deberían estar pendientes de su inauguración de plazas, mientras ese mismo día estaban deteniendo a Andrade, Contreras y luego a Luis Castillo. ¿Cómo se puede explicar este problema del presidente Boric con la prensa? Mira, Juan, yo creo que hay un elemento ideológico en esto. Las personas que miran la sociedad ideal, que desean una sociedad centralizada, en la que el poder puede de alguna forma diseñar la sociedad desde arriba, por supuesto que tienen problemas con que los interpelen, con que le metan el dedo en la llaga, les preguntan las cosas que no les gustan. Y en eso la izquierda tiene un frente, tiene un tema en Chile, en el mundo. Es cosa de ver lo que sucede en los países, evidentemente, donde esas ideas reinan, ¿cierto? China y países orientales, donde efectivamente la libertad de prensa es nula. Pero en los regímenes democráticos, ¿cierto? Ahí efectivamente uno ve cuando ellos tienen la opción, ¿cierto?, de ver cómo enfrentar a la prensa, lo hacen de esta manera. No solo es Boric, lo hizo Jadwe y una serie de otros casos, ¿no? Y particularmente el presidente, yo creo que también tiene un elemento personal, no solo ideológico. El presidente, su coalición y el mundo de la izquierda tienen este problema con la libertad de prensa porque le gustaría poder concentrar todo el poder tanto por como sea posible. Pero luego también un elemento personal. El mismo presidente, yo imagino que debe estar muy frustrado. Debe estar muy frustrado porque en el fondo
si uno quisiera pensar bien, fue un político idealista, ¿cierto? Que salió desde la bancada estudiantil y llegó al Congreso muy joven, ¿cierto? Sin haber tenido experiencias distintas a la política, llegaron al poder y se dieron cuenta que no podían hacer todo lo que querían. Se dieron cuenta que había limitación al poder, separación, contrapesos, que uno puede tener críticas, ¿cierto?, cómo funciona, puede tener críticas, ¿cierto?, a el manejo del Contralor Bermúdez, puede tener críticas aquí o allá, pero en general hay contrapesos. En Chile hay instituciones que funcionan y luego, en el fondo, esta coalición que tenía el voluntarismo de poder transformarlo todo, se dio cuenta que no podía hacer todo lo que quería. ¿Y contra quién la agarra el presidente? Contra la prensa, contra aquel persona cuyo trabajo, ¿cierto?, cuya vocación es transmitir a la ciudadanía, ¿cierto?, los elementos, las preguntas que la ciudadanía quiere hacerle. Si nosotros quisiéramos preguntar algo al presidente, difícilmente lo vamos a poder hacer, difícilmente lo vamos a poder encontrar y plantear las preguntas, evidentemente en la prensa, y por eso el presidente probablemente él, en su frustración de verse limitado, ¿cierto?, de verse restringido a no poder hacer lo que voluntaristamente deseaba hacer, sus transformaciones en el país, probablemente la agarra con la persona al final del día que lo va a molestar. Entonces, aquí hay una nueva incoherencia, esta lógica que promulgaba, esta lógica que difundía el presidente cuando era parlamentario. Hay que incomodar el poder. Claro, la prensa debe incomodar el poder. Es distinto cuando uno es el incomodado, pues ahí no le gusta. Ahí vienen las pataletas. A los demás, no a él. Claro. Bueno, y lo que decía Boric, Patrick, perdón. Oye, yo no me voy a afeitar la barba cuando venga a paneles con la barba. No, pero quiero decir esto que les molesta que exista flujo libre de información, porque también los últimos días se ha discutido respecto de la libertad para poder hacer análisis con la información que se obtuvo con los resultados de la famosa PAES hace algunos días, ¿verdad? Y si las universidades pueden usarlos o no. Sí. Hay toda una discusión en torno a ese tema y el gobierno, su postura es clara, digamos, no se puede utilizar los datos. En ninguna evaluación. Entonces, ahí hay un tema que les aprieta el zapato. Y por otro lado, bueno, hay consistencia en esto, digamos, por parte del presidente Boric. En su campaña, recordarán ustedes, en pleno debate presidencial, baja de el estrado en donde se encontraba el presidente Boric en la conferencia de prensa y apunta directamente a un periodista de la radio Bio Bio y lo increpa directamente. Luego hay varios episodios en donde ha ridiculizado a mujeres periodistas con la venia y con la pasividad absoluta de ministras mujeres, como en su momento la ministra Isquiasiche, para qué decir la ministra Vallejo, que forma parte de esta claque, digamos, y de la ministra Toá, en donde se ha ridiculizado a nivel nacional a mujeres periodistas por hacer una pregunta que todos los chilenos haríamos en una situación de similares características. Y lo otro que es grave, que no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que también con la libertad de prensa y con el derecho de los ciudadanos a saber y conocer en profundidad qué está haciendo el gobierno, tiene que ver con esto de a veces haber apuntado a medios de comunicación en particular, el Mercurio, La Tercera, ¿verdad?, con el dedo, o a columnistas en particular. ¿Y por qué? Porque esto no es habitual en regímenes que aspiran a limitar, constreñir estas libertades, como por ejemplo en Venezuela. Yo sé que les carga este ejemplo porque a esta altura es como caricaturesco, ¿verdad? Pero así lo ha hecho Venezuela para destruir a la prensa libre. Bueno, apuntar a medios de comunicación con el dedo, con el objetivo de que las vías de financiamiento que tienen estos medios de comunicación se abstengan de hacerlo. Y por lo tanto empiezan, de alguna manera, a apretarles el cuello a los medios de comunicación que se financian con aportes de privados vía avisaje, publicidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, oye, apunto al Mercurio, entonces después, chuta, el financista, el que pone avisos en el Mercurio ya no va a querer porque resulta que el presidente le tiene el ojo encima. Y cuando tú le quitas los recursos a los medios de comunicación libres, no estatales, como este, por ejemplo, bueno, entonces empieza a ser difícil llevar adelante su trabajo y es una forma de limitar la libertad de prensa, el derecho a información a los ciudadanos, y eso es muy grave. Más allá, además, de la asimetría que existe entre el presidente de la República y cualquier ciudadano común y corriente, Juan Lagos. Yo le recomiendo a nuestros queridos auditores que vean el video. Es realmente lamentable la reacción del presidente Boric, es decir, ¿por qué no tiene la capacidad de intervenir y decir, por favor, a los auditores les pedimos respeto, a la prensa para que pueda hacer su pregunta tranquilo, el periodista? Lo único que hace es como así mover las manitos y después dice, no, si yo no tengo la culpa, y es al final es quien anima este evento en donde se promulga esta ley Karin, la que al final termina pidiendo silencio. Pero ¿dónde está el liderazgo del presidente Boric a la hora de ante una pregunta
incómoda, poder demostrar un poco de carácter y poder apaciguar a su barra brava. Yo creo que ese es un punto también muy importante, que es ahí donde también se demuestra que al presidente Boric no le gusta que lo incomoden. Y eso es algo que creo que debería ser básico en cualquier democracia, ante cualquier persona que al final ejerce poder. Tiene que estar por sobre esas cosas. O si no, después salen eventos tan lamentables como reprochar a los matinales, decir que no lee ciertos diarios, agarrarlas contra un columnista, y así lo que está pasando ahora, lo que pasó recientemente ahora. ¿Cómo ves, Patrick Poblete, el futuro de la libertad de prensa, si al final vemos que el presidente ni en lo más básico puede contribuir al desempeño libre de los medios de comunicación? Aquí hay un elemento que al presidente y a su coalición se les filtra, ¿cierto? Se les arranca, que es su origen universitario asambleísta. Esta cuestión de que tú entres en un lugar y te abucheen, y esta cuestión media matonesca, ¿sí? Es lo mismo que la asamblea universitaria en la que se formaron, pero es lo mismo. Esto es la FECHE, es la CONFECH, son los consejos, la asamblea de cualquier dirigente universitario, cualquier persona que ose, ¿cierto?, pensar distinto que la mayoría en estas universidades donde el Frente Amplio surgió, tiene mayoría absoluta, hegemónica, ¿cierto?, y tú decías algo distinto, pero te echaban de la sala. Hay un bullying, hay un amedrentamiento. Y cuando tú vienes de esa escuela, eso se fusiona con tu identidad política. O sea, no hay ningún elemento en tus principios, en tus valores que te hagan ver que eso está mal, básicamente. Y luego, y al contrario, hay elementos que lo impulsan, que lo justifican, que lo hacen necesario, ese amedrentamiento, ¿cierto?, al diferente, al distinto. Y luego tú a esa coalición le das poder. Eso ya no pasa en la asamblea, pasa, ¿cierto?, en estas instancias. Yo creo que estéticamente lo que uno ve es ver una sesión, ¿cierto?, con una asamblea universitaria con una disidencia muy chiquita en la que la fuerza mayoritaria, ¿cierto?, pasa por encima. Y el futuro se ve complicado si es que efectivamente no hay un acuerdo, más que un acuerdo, no hay una convicción generalizada, ¿cierto?, de que a la prensa hay que dejarla hacer su trabajo, si no podéis perseguir a la prensa. Al presidente al final es cortoplacista, su coalición es cortoplacista, porque pecan de matar al mensajero. Si el problema es esta lógica de el presidente alegando porque la prensa no le cubre el lanzamiento de la inauguración de una plaza, cuando evidentemente todo Chile está más preocupado de los constantes y muy frecuentes casos de crímenes muy vistosos, muy horribles, de mucha violencia, ¿cierto? Homicidios con descuartizamiento, con víctimas siendo menores de edad. Personas que iban caminando por la calle se encontraron con una balacera y terminó un niño muerto. O sea, es evidente que las personas van a tener la atención allá. Y esta frustración, ¿cierto?, termina siendo muy peligroso cuando la persona que ostenta el poder efectivamente no tiene la convicción de la importancia de una sociedad libre donde puedan ser cuestionados, pero esa convicción no es una postura para la prensa, una postura para el tweet, una postura para decirlo, ¿cierto?, la intervención en la Cámara de Diputados. Tiene que ser una convicción, y uno ahí nota cuando hubo una convicción, cuando le toca aplicar y él es el restringido, él es el cuestionado. Ahí uno sabe cuando efectivamente hay voluntad democrática y voluntad, ¿cierto?, de respetar la libertad, y en este caso la libertad de prensa, Juan. ¿Dónde está el colegio de periodistas? Eso es lo que yo creo que desde que asumió este gobierno todos nos estamos preguntando. Oiga, pero el colegio de periodistas debería ser el primero en salir en defensa de la libertad de prensa, la libertad de expresión, en la defensa de sus colegas directamente amedrentados y silenciados, censurados en estas conferencias de prensa por parte de la autoridad máxima que tiene en este país, autoridad política, por supuesto. Uno extraña entonces organizaciones de la sociedad civil, gremios que cumplan adecuadamente su objetivo y que no se encuentren absolutamente politizados y que no constituyan la barra brava al final del propio presidente Boric. Es una vergüenza que el colegio periodista no cumpla el rol que debería cumplir en cualquier gobierno, con independencia de su color político. Ese es el primer punto. El segundo punto, me parece que este tipo de situaciones, encontrones del presidente Boric con la prensa, contribuyen a poner en duda el trabajo de la prensa, y eso podemos verlo en concreto en algunos aspectos, como por ejemplo lo señalaba Patrick en materia de seguridad, porque fíjense que existe una sensación, o una idea más bien, de que la prensa
está de algún modo tratando de aportillar, entre comillas, el gobierno de Gabriel Boric, mostrando a través de los distintos medios de comunicación más delitos y más inseguridad de la que verdaderamente existe. Como si los medios de comunicación mintieran respecto de los más de 40 homicidios que hubo solo en la región metropolitana durante el mes de diciembre del año 2023. Entonces, cuando tú contribuyes como presidente de la República a desvirtuar, a poner un manto de duda respecto del trabajo de la prensa todavía libre en nuestro país, que informa adecuadamente la crisis de inseguridad que tenemos, bueno, eso es muy grave, porque hay un 30% de la población hoy en día que podríamos decir que aprueba el gobierno de Gabriel Boric, pero también no confía en lo que transparentemente informa la prensa en materia de una crisis que realmente está costando no solo la vida de miles de chilenos diariamente, sino que el derecho a vivir en paz también de la gran mayoría de los ciudadanos de este país. Al final, este problema que ya se viene repitiendo en muchas oportunidades del presidente Boric con la prensa, yo creo que es la otra cara de un poco compromiso con la transparencia, y eso mismo se vio ayer con la noticia que salió en La Tercera de que el presidente Boric no asistió a La Moneda este jueves por reuniones privadas. Al final uno se pregunta, bueno, ¿por qué no son capaces de poder dar más información al respecto sobre las reuniones privadas? Y se quedan solamente en leguleyadas. Ya pasó con Crispi, de por qué Crispi no podía asistir a una comisión investigadora, ¿por qué? Porque según él no era funcionario público. Lo mismo pasó también, recordemos, con Carlos Montes, que la ex subsecretaria Tatiana Rojas dijo que le había informado a Carlos Montes previamente de que estallara la crisis sobre el caso Democracia Viva. Carlos Montes dijo que Tatiana Rojas mentía. Los diputados, ¿qué pidieron? Pidieron los correos electrónicos que se enviaron en esa fecha entre Tatiana Rojas y Carlos Montes. ¿Qué hace Carlos Montes? Se niega a entregar esos correos electrónicos. Es decir, también vemos un compromiso muy bajo del gobierno del presidente Boric con la transparencia también, con la probidad. Y obviamente... las comidas. Y obviamente, y eso es lo que vamos a hablar en el próximo bloque, el lobby, que también se está volviendo muy grave, que nos estamos dando cuenta que ya con un solo lobista, el presidente, varios ministros del presidente de la República se han reunido sin dar información mediante la ley de lobby. Entonces también estamos viendo un gobierno bastante opaco. Y ante un gobierno bastante opaco no deberíamos sorprendernos que el cuarto poder, que es la prensa, que está preocupado de velar por intentar esclarecer estas oscuridades, termine siendo tan incómodo y hasta visceralmente incómodo para el presidente de la República. Nos vamos a una pausa comercial. Estamos aquí en Nuevas Voces con Paz Charpentier y Patrick Poblete. Quédense en nuestra sintonía, que ya volvemos con nuestro último bloque del programa Nuevas Voces en Radio Agricultura. Estamos de regreso aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura en nuestro último bloque de este panel. Quedaron muchos temas en... No sé qué está haciendo, pero quedaron muchos temas en el tintero. Uno de ellos, por ejemplo, lo vergonzoso de esta liberación condicional de Celestino Córdoba, responsabilizado nada más y nada menos por matar a dos ancianos, el matrimonio Luxinger-Macay, una cosa bastante vergonzosa. Pero hemos dejado este último bloque como continuación de lo que veníamos hablando, que es el poco compromiso con la transparencia que presenta el gobierno de Gabriel Boric, y en su última expresión de este poco compromiso se da el caso de los lobbies que se hicieron en casas de Pablo Salaquedi, en las cuales asistieron. Después supimos que no solamente asistieron Maiza Rojas y Grau, sino que también otros ministros de Estado anteriormente. Pero aquí la polémica se centra en la defensa que ha hecho el gobierno para no transparentar en la ley de lobby la reunión que tuvieron el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de Medio Ambiente, Maiza Rojas, con personas de la industria salmonera. Y lo que ha cerrado, o lo que la última expresión y manifestación del gobierno frente a esta defensa y el poco compromiso con la transparencia, es las expresiones de la ministra Camila Vallejos, que nos comenta que no todo diálogo es lobby. Y ahí es donde uno se pregunta a qué fueron a dialogar a la casa de un lobista, dos ministros de Estado con representantes de la industria salmonera.
que aquí no estamos diciendo que esté mal el reunirse o el hablar. Lo que está mal aquí es no transparentar eso. ¿De qué se trató ese diálogo? ¿A qué fueron a conversar? ¿Fueron a conversar de la vida? ¿Fueron a conversar de que, por ejemplo, Deportes Puerto Montt está en segunda división profesional? ¿Qué fueron a discutir que no mereció estar en la ley de lobby para Charpenter? Bueno, y esa es la duda que todos tenemos. A mí me gustaría saber si efectivamente a los empresarios que concurrieron a estas elevadas reuniones les interesaba efectivamente conocer, por ejemplo, cuál es el hobby de la ministra Maisa Rojas, o cuáles son los gustos, a qué colegios van sus niños, si es que los tiene o no, y así sucesivamente, porque lo lógico es que esas no eran específicamente las materias de interés de esos empresarios, ¿verdad? La verdad es que la obligación la tienen efectivamente los ministros. Yo creo que se han dado una vuelta muy grande, muy, muy larga, una gimnasia habitual por parte de este gobierno, pero a mí me parecería más razonable que transparentaran que se habló y que aun cuando sea inoportuno lo registraran finalmente en la ley del hoy como corresponde. Ahora, hay un punto porque que se ha hablado tal vez poco, pero fíjense que respecto del acuerdo convenio Codelco-Soquimich, en algún momento con Patrick lo conversábamos también en otro programa de mi región, pero a pocos les ha llamado la atención que el convenio suscrito entre Codelco y Soquimich no se ofertara públicamente a través de una licitación pública, como corresponde en materia de un Estado como el nuestro, que en teoría es un Estado de Derecho, donde aplica la libre competencia, y este tipo de oportunidades de negocios tan relevantes deberían estar abiertos también para otras empresas que pudieran explorar y explotar el litio en nuestro país. Eso también es un poco oscuro, diría yo. Y a mí me gustaría saber si estas reuniones que se llevaron adelante entre Pacheco, Codelco, digamos, otros funcionarios públicos y funcionarios de gobierno, se registraron o no en la ley de lobby. Sería interesante conocer, porque yo creo que es importante el rol, en este caso, por cierto, que tiene la oposición. ¿Dónde está la oposición exigiendo más transparencia? ¿Cuáles son las medidas que solicita la oposición en esta materia? Porque el acuerdo de Codelco con Soquimich, Juan Lago, pareciera que fue celebrado transversalmente. Como que aplauso cerrado. Claro. Y no existen cuestionamientos. Los términos todavía no están lo suficientemente. Y todavía no están claros los términos. Son esas cosas. Claro. Lo que tú decías, trascendidos. que a Juan Lago le cargan los trascendidos. Bueno, aquí hay un trascendido. Que fue anunciado en cadena nacional, aunque asistiera solamente TVN, fue anunciado en cadena nacional por el presidente Boric. Patrick Poblete. Oye, lo primero es que hay una lógica en el gobierno, una lógica media adolescente, que vemos en varios frentes que tiene el gobierno. Lo primero es que cuando la embarran, cuando cometen un acto que no está administrativamente bien, un acto que es políticamente equivocado, o que incluso puede estar reñido con la ley, los esconden. Entonces los lesos, cortan la cadena por el eslabón más débil, ¿cierto? No, la responsabilidad la tenía el último asesor el asistente del secretario, el chofer, claro. para que las autoridades políticas, es decir, los que son del lote del presidente, no asuman la responsabilidad. Yo eso lo he hecho siempre. Se ve en muchos frentes, se ve todo el tiempo, y esta lógica como de no, mira, aquí nos pillaron, entonces como nos pillaron, vamos a decir que le vamos a bajar la gravedad. No va a pasar colado, y en un rato más vamos a ver probablemente autoridades de gobierno diciendo, mira, es que sí, debió haber ido la ley del lobby, vamos a cambiar de ahora en adelante, perdón. Pero no se van a hacer para las responsabilidades. Nadie va a renunciar, nadie va a perder la pega por esto, nadie va a tener que pagar el costo, decir, sí, me equivoqué, le pido disculpas al país, listo. No va a pasar. Y eso lo hemos visto en otros casos. Juan Lagos comentaba antes el caso del senador Latorre, que con el caso de convenio era, no, yo no sabía. Bueno, sí sabía. Pero es que me enteré así después. Y de a poquito la fueron soltando a medida que los fueron pillando. Pero pregunta, ¿él renunció a su presidencia, a la dirección del partido, o lo sacaron? ¿O lo renunciaron? No, eso no me quedó claro. No lo recuerdo. Al senador Latorre no, sí. Hubo un recambio, no sé. Hubo un cambio en donde, como en toda elección en Revolución Democrática, votaron 5 personas y salió Diego Vela. Menos que la elección de federación. Pero también hay un elemento que es obvio, que sea aquí evidentemente hay un elemento de sentido común. A mí me encantaría que el ministro Grau fuera a comer a mi casa y me contara cuáles son los autores en los que inspira su visión de desarrollo económico del país y tener una grata conversación acerca de cuál es su proyecto. pero para saber
pero entra a jugar eso. No, me encantaría pasar, ¿cierto? Para discutir, me gusta debatir, me gusta contrastar opiniones, pero yo creo que ningún chileno tiene la posibilidad que el ministro vaya a comer a su casa. Evidentemente hay una razón que no es de humanizar dos sectores, hay una razón. Y eso no solo una torpeza, es algo que afecta al sistema político en su totalidad. Así como ¿cómo se puede ser tan míope para no ver que no costando nada aplicar la ley, ponerlo en el sistema de lobby, al final del día haces un bien en lugar de generar un problema al sistema político? Porque la gente, la ciudadanía no va a decir, no, es que el ministro Grau se equivocó. Esto es los políticos y los empresarios que podrían tener una relación sana, una relación necesaria para el país y estar desarrollando vías de desarrollo, no sé, temas relevantes e importantes para los chilenos que le ponen a hacer bien al país. La percepción a través de esta oscuridad que el gobierno le pone a este tema, de la ciudadanía probablemente va a hacer que haya algo trucho, haya algo malo, algo. Podría no haberlo sido, pero aquí hay un error que le pega evidentemente al sistema político, y ya tenemos suficientes esporonazos del gobierno a la estabilidad institucional del sistema político chileno. Sin duda, este es otro caso de cómo el gobierno al final se está dando cuenta que su ideología o que su discurso político es completamente incompatible con el arte de gobernar. Ellos demonizaban las reuniones que se publicaban en la ley del lobby entre las empresas con los políticos, lo demonizaban. Y por lo tanto, para mantener cierta coherencia con ese discurso fracasado, con ese discurso incompatible con la gobernabilidad, no les quedó mejor remedio que aplicar aleguleyadas, ¿no es cierto?, para asistir de noche fuera del horario laboral a reunirse con la industria salmonera. Y al final terminaron siendo absolutamente pillados. Se les filtró igual. Y ese es el gran problema que la incompatibilidad de sus ideas con la práctica política, ellos las han intentado solucionar de forma muy poco transparente, y eso también yo creo que se ve en el acuerdo entre SQM con Codelco también. Se dieron cuenta recién, que es algo bastante absurdo, que Codelco no tenía ninguna capacidad para poder explotar el litio, y por lo tanto llega a un acuerdo con SQM a pesar de que ellos demonizaban, y lo más probable es que si ellos hubieran sido oposición hubieran demonizado un potencial acuerdo entre una empresa pública y una empresa privada, y sobre todo con Soquimich, ¿o no, Charpentier, en estos minutos, ¿Por qué me censuras, Juan Lagos? Bueno, mira, yo quiero recordar solo una cosa. A mí me parece que aquí esto no es casualidad, estas comidas, porque me parece una decisión por parte del gobierno de ir directamente a quienes tienen intereses en tales o cuales políticas públicas. Recordarán ustedes, en alguna oportunidad, hace algunos meses, el ministro Mario Marcel, para promover su alza de impuestos, recurrió directamente a la CPC, saltándose a los parlamentarios, que es con quienes debe negociar directamente cualquier alza de impuestos o cualquier política pública. Aquí es un poco más o menos lo mismo, ¿cierto? Exactamente. Porque lo más probable es que se haya hablado temas relativos a políticas públicas en las áreas como medio ambiente. Nadie le paga a un lobista o que se junte con alguien para hablar de la vida. Pero bueno, mientras no sepamos con certeza, y por lo tanto, bueno, aquí también se están saltando a la oposición, a los representantes de los ciudadanos democráticamente electos, que son quienes deben deliberar estos temas, no saltárselos derechamente. Y eso a mí me parece que hay que tenerlo presente, y aquí también hace falta y necesitamos una oposición fuerte en esta materia, clara, que le diga al presidente Boric, oiga, las políticas públicas se deliberan en el Congreso, no entre gallos y medianoche en el departamento de algún lobista. Así es. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por hoy y por esta semana. Quiero agradecer a Paz Charpentier por su presencia, y a don Patrick Poblete, agradecer por su sintonía e invitarlos a que se queden en la sintonía de Radio Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.